Muy bien, pues vamos a empezar. Como habéis visto, bueno, antes que nada os saludo de nuevo. Buenas tardes a todas y todos. Sé que sois de diferentes lugares. Hay gente que reconozco por la cara, por el nombre y que estáis a distancia. Entonces, pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta charla. Ya he dicho que durará 40-45 minutos más o menos y que luego abriremos un breve espacio de preguntas o de cuestiones hasta las 8 o 8 y poco. Tampoco se trata de entretener más. Bien, el título es ¿Todo está bien o la auténtica esperanza? Vamos a ver, a modo de introducción, la palabra esperanza podemos decir que es una palabra como mágica, ¿no? Es una palabra que desprende una especie de aroma muy especial que nos infunde ilusión, optimismo, ganas de seguir adelante, siempre desde una vertiente de positividad, ¿no? La esperanza transmite positividad. Al pronunciar la palabra esperanza es como si la realidad o la visión que tenemos de esa realidad, en cierto modo, se transforma, ¿no? Tener esperanza lo cambia todo, porque la esperanza es la que nos sostiene y vivir sin esperanza es tremendamente difícil. Sirva esto para, como digo, para situarnos un poco, pero hay otra cosa que quiero decir en esta introducción. Esta charla no va a ser una discusión semántica sobre el significado, qué quiere decir la palabra esperanza. A mí no me interesa esto. La cuestión es qué visión tenemos o podemos tener de la esperanza. Yo quiero compartir una de las que yo veo y contraponerla con otra que es radicalmente distinta. Entre medio podemos encontrar muchos tipos de esperanza, pero nos vamos a mover en el ámbito de los conceptos, no de la definición. El diccionario de la RAE pues, nos dice que la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable algo que se desea. Muy bien. Sin embargo, hay mucha gente que habla de la esperanza en sentido completamente contrario. Es decir, parece que la esperanza es confiar en que ocurra algo que es altamente improbable y sin embargo mantener la lucecita de esperanza pues es lo que la define. O sea que podríamos encontrar toda la gama, pero ya digo, no es esa la discusión que a mí me interesa, ¿no? Sino que nos vamos a mover en el ámbito de los conceptos, de las ideas. Y es que alrededor del concepto de esperanza se ha generado ya desde hace mucho tiempo una gran confusión, entre otras cosas porque en mi opinión se hace un uso equivocado de la palabra. ¿Por qué? Porque está muy condicionado el uso de la palabra a este pensamiento mayoritario de tener bienestar a cualquier precio y de huir de todo lo que huela a sufrimiento, a enfermedad o a muerte. Y desde esta visión, la esperanza se asocia de manera automática siempre a la supervivencia, entendiendo que lo supuestamente importante se reduce a lo biológico y por tanto siempre se asocia la esperanza con el hecho de que puedas vivir o que puedas vivir más. Esto es una visión, pero no es la visión de la que yo voy a hablar, ¿no? Entonces, yo sigo un poco la línea de lo que explica Frank Ostaseski en su libro Las 5 invitaciones, y él diferencia también conceptualmente entre dos tipos, ¿no? Habla de lo que califica como expectativas y lo que califica como esperanza. Y son dos palabras que también se suelen usar como sinónimos, pero que en realidad pueden recoger conceptos radicalmente diferentes. Y es lo que vamos a ir explicando. Y para hacerlo, para ver estas dos visiones, digamos, más contrapuestas, me voy a basar en dos expresiones que se utilizan mucho. Por un lado tenemos el todo irá bien y por el otro lado tenemos el todo está bien. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo en absoluto. En absoluto. No es un simple juego de palabras, son tres palabras, total cambiamos una. ¿No? Usted cambiamos solo una, debe ser casi lo mismo. No. Cambiamos una palabra, cambiamos un verbo, cambiamos un tiempo verbal, pero el cambio es muchísimo más radical. Es mucho más que eso y sobre todo el significado y el significado que le da a esa breve frase la persona que la pronuncia, como digo, puede ser radicalmente diferente o radicalmente incluso opuesto. Vamos a empezar por analizar la primera expresión, ¿no?
todo irá bien, todo va a salir bien, todo saldrá bien, tenemos toda una serie de equivalentes, ¿no? Es una frase que escuchamos infinidad de veces, infinidad de veces. La escuchamos en la vida real y la escuchamos muchísimo en la ficción, en las películas, en las series, ¿no? Ante una situación complicada, complicadísima o imposible, todo irá bien. Cuando decimos todo irá bien o algo parecido, nos ubicamos en el futuro. Hacemos una predicción, que no deja de ser la proyección de un deseo. Por tanto, al hacer una predicción, no sabemos si se va a cumplir, porque es una predicción. Nos gustaría que fuera así, pero no es más que una predicción. Y sin embargo, aunque es una predicción, la revestimos de certeza. El objetivo de esa frase, es decir, todo irá bien, con esta contundencia, es que lo revestimos de certeza. Es una afirmación sin condiciones, pero la realidad es que la mayor parte de veces de certeza, nada de nada. Más bien, muchas veces la certeza que tenemos es que va a ocurrir lo contrario. La frase no la suele pronunciar el protagonista, sino que suelen ser terceras personas que, en un intento de animar, de consolar, de aliviar a alguien que está pasando por una situación difícil, y entonces se le dice todo irá bien, ¿no? Recordaréis, por ejemplo, que durante la pandemia este fue uno de los lemas que circuló. Todo irá bien, se colgaban pancartas en los balcones, ¿no? A mí personalmente ese tipo de mensajes a mí no me animaban ni me ayudaban en nada, pero bueno, puede que hubiera gente a la que sí que le ayudara. Es decir, ante una dificultad, ante una situación amenazante, de peligro, de enfermedad, de sufrimiento, de miedo, es una frase, unas palabras que nos vienen automáticamente a los labios, ¿no? Las pronunciamos de manera casi automática, ¿no? Todo irá bien, porque queremos aliviar al otro. Deseamos que se solucione la situación, la que sea, por el bien del otro, que lo está pasando mal, y por el nuestro, que también lo estamos pasando mal. Entonces, esa proyección es la que viene reflejada en esta frase, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces lo decimos, o decimos algo parecido, cuando es bastante evidente que no va a ser así, que las cosas no van a ir bien en el sentido de lo que estamos suponiendo nosotros, ¿no? Sino que la verdad va a imponer otros hechos, o es muy probable que imponga otros hechos, y aún así lo decimos, ¿no? Pero en el fondo sabemos, a no ser que estemos negando, que también puede ser, que no va a acabar bien. Y esto sucede muy a menudo, sobre todo en el ámbito de la enfermedad, que es el que yo más conozco, ¿no? Se hace desde la buena intención, por supuesto, esto no lo duda nadie. Todo se hace desde la buena intención, con la intención positiva de animar y de ayudar al otro. Lo que ocurre es que hay veces que tiene un sentido y hay veces que no tiene tanto. Por ejemplo, una persona tiene que enfrentarse a una situación que le genera miedo. Y esta persona que tiene miedo de enfrentarse a lo que sea, se le dice, tranquilo, todo irá bien. Este todo irá bien pretende animarle, darle seguridad para que se enfrente a su miedo. Es un todo irá bien que va dirigido a la emoción. Por tanto, no hay ningún tipo de engaño en este caso, ¿no? Son ejemplos un poco, si queréis, extremos, pero es para que nos entendamos. ¿Cuál es el problema? Que en la mayoría de las ocasiones este tipo de frases no van hacia la emoción, que es algo subjetivo, sino que van a los hechos, que son objetivos. Y entonces la cosa cambia. Entonces la cosa cambia. Claro, cuando estamos afirmando que va a suceder algo, porque fijaros que cuando decimos todo irá bien, estamos afirmando. No estamos diciendo puede que sí, puede que no, estamos afirmando, ¿no? Cuando decimos que algo va a suceder con la finalidad de que el otro se tranquilice o supuestamente sufra menos, habría que ver y analizar qué es exactamente lo que estamos afirmando. Y si hay unas posibilidades reales, razonables, de que eso sea así y que efectivamente las cosas salgan bien. Porque si no es así, si ni nosotros nos creemos lo que estamos diciendo, entonces sí que hay engaño. Porque los hechos son hechos, ahí no hay subjetividad posible. Y entonces empiezan las confusiones.
y los efectos secundarios de lo que podríamos calificar como falsas esperanzas. Cuando hacemos esto estamos pensando en un resultado concreto, en el que las cosas discurran, sucedan de una manera determinada. Por ejemplo, que te cures, ¿no? Que permita evitar una situación o evitar un destino final indeseable, ¿no? Pero claro, estamos poniendo condiciones, porque al esperar un resultado concreto significa todo irá bien siempre y cuando suceda esto. Por ejemplo, que te cures. Ya, pero ¿y si no te curas? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos con esta supuesta esperanza que estábamos vendiendo, ¿no? Y esto ocurre con relativa frecuencia. El ejemplo clásico es, pues bueno, ya lo he dicho un poco, ¿no? Una persona a la que diagnostican una enfermedad grave. Una persona cuando le diagnostican una enfermedad grave empieza a recibir mensajes. Y estos mensajes de que todo va a ir bien, ¿dónde están poniendo el foco? Están poniendo el foco fuera de la persona. Porque para que todo vaya bien, en el sentido de que tú te cures, de que superes la enfermedad, eso va a depender del trabajo de los médicos, del trabajo de los profesionales sanitarios, del sistema sanitario, de la capacidad o potencia o acierto de los tratamientos, de toda una serie de circunstancias que son básicamente ajenas a la persona. O sea, todo irá bien, pero no depende de mí. Con lo cual la persona queda desposeída del control, que es una cosa que nos angustia en general, ¿no? Y queda a expensas de otras cosas, ¿no? Si luego esos deseos, esas proyecciones, esas afirmaciones no se cumplen, entonces es cuando viene la decepción, incluso el sentimiento de haber sido engañado, ¿no? Oiga, usted me dijo que me iba a curar. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Si han fallado 3 líneas de quimio, ¿no? Y claro, usted me dijo que me iba a curar. O mi familia me dijo que me iba a curar, ¿no? Entonces viene la decepción. Por otra parte, esta práctica que es tan habitual, porque es algo que nos sale a todos, denota una cierta infantilización de la persona a la que se le dice, ¿no? Y no solo de la persona a la que se le dice, sino también de quien lo dice. Nos resulta muy difícil asumir que una persona, y sobre todo si es una persona a la que queremos, tenga que afrontar sus propios sufrimientos o su propia incertidumbre. Nos encantaría, haríamos lo que fuera por ahorrárselos. Y entonces una de las maneras es quitarle hierro al asunto, ¿no? Y cuando decimos, ya digo, todo irá bien o cosas parecidas, es lo que estamos haciendo. Estamos diluyendo el tema para que no parezca tanto, ¿no? Pero claro, no solo estamos infravalorando la capacidad del otro para enfrentarse a lo que sea, a la situación que sea, sino que estamos también infravalorando su capacidad y su inteligencia para darse cuenta de lo que está pasando en realidad. Y le estamos diciendo cualquier cosa pensando que se la va a creer. Son expresiones muy paternalistas, ¿no? Yo decido lo que tienes que saber, yo decido dónde tienes que estar. Y al final resulta que a veces te quiero convencer de algo que en realidad es bastante absurdo. Y además los hechos acabarán revelando la verdad, ¿no? Con lo cual vendrá la decepción. Esto es algo que hacemos mucho con los niños, ¿no? El niño se pone a llorar y le dices cualquier cosa para que se calle, aun sabiendo que no es verdad lo que estás diciendo. Lo hacemos también mucho con nuestros mayores y desde luego lo hacemos mucho con los enfermos. Entonces, la cuestión es ¿qué pesa más? El deseo de ayudar al otro, ya hemos hablado de buena intención, mi deseo es ayudar al otro. Otra cosa es que a lo mejor no es de la mejor de las maneras, ¿no? O bien pesa también nuestra propia necesidad de calmar nuestra inquietud, solo de pensar que el otro conecte con la situación de sufrimiento o conecte con la incertidumbre, sencillamente de no saber qué va a pasar. Y eso nos genera tal inquietud pensar que mi familiar, mi amigo, mi amiga, mi paciente conecte con esa incertidumbre de qué va a pasar, que prefiero decirle que todo va a ir bien.
Eso es lo que solemos hacer, ¿no? Por eso es muy importante que pensemos en la intención. O sea, no solo es importante lo que decimos, las palabras que decimos, fijaros, estamos diciendo frases muy cortas, ¿no? Pero es que las palabras pesan. Las palabras tienen un impacto en cómo nosotros digerimos y vivimos las situaciones y en cómo las viven los demás. No es igual decir una cosa que otra, porque eso va generando pensamiento y va generando sentimiento. Entonces, son importantes las palabras, pero todavía son más importantes las intenciones. ¿Desde dónde lo digo? Y si mi intención es, no, mi intención es ayudar al otro. Bueno, pues si nuestra intención es ayudar al otro, entonces tal vez deberíamos saber que la mayoría de los enfermos, a la mayoría de los enfermos, este tipo de afirmaciones no les ayudan. No les ayudan. Porque pueden tener la sensación de que no nos tomamos en serio su enfermedad o de que no les tomamos en serio a ellos. Esto es como cuando alguien dice, me duele mucho, necesito un calmante, y alguien le dice, no te debe doler tanto, no tomes tantos calmantes que te acostumbrarás. ¿Tú qué sabes si me duele o no me duele? Me duele a mí. Pues es un poco lo mismo, ¿no? La misma sensación. Por ejemplo, a un enfermo le diagnostican un cáncer, una enfermedad que hoy en día tiene una supervivencia muy elevada, quiere decir que tampoco es aquello de, no es una sentencia de muerte como podía ser hace 50 o 60 años. Entonces, esta persona que tiene, eso sí, que enfrentarse a una serie de tratamientos que ya sabemos que son complicados y muy duros, empieza a recibir mensajes. Todo va a ir bien, todo va a salir bien, tú vas a poder con todo, seguro que sales adelante, de aquí 4 días nos reiremos, bla, 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 ¿no? O sea, todo en el sentido de no poner no hay el más mínimo resquicio de duda de que vas a superar la enfermedad. Muy bien, eso es lo que suele suceder y nos parece muy natural y normal y seguro que todos lo hemos hecho. Entonces vamos a hacer el experimento, y yo lo he hecho, de coger al enfermo y preguntarle. Yo he hecho cursos sobre acompañamiento en el cáncer, entonces he cogido a una persona que fue en su momento diagnosticada, tratada y curada y le he preguntado, delante del resto de los alumnos, oye, ¿tú cómo te sentiste cuando te diagnosticaron el cáncer de X? Y empezaste a recibir este tipo de mensajes y las respuestas no eran positivas. O sea, no es que lo diga yo esto, es que lo dicen ellos o ellas. Había una mujer que recuerdo que se enfadaba porque ella decía, yo estoy asustada, estoy muerta de miedo, sé que tengo que hacer este tratamiento, sé que me dicen que tengo muchas probabilidades de que vaya bien, pero yo sé que seguro, seguro, seguro no lo tengo. Entonces, que toda la gente me diga, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien, a mí me sale decirles, ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? ¿Por quién me tomas? Y lo decía enfadada, ¿no? Entonces, hay gente que se enfada, hay gente que se molesta, que siente que la están infantilizando, que no se está dando suficiente importancia a lo que tienen. Cuando los mensajes son tan simples, ¿no? En este sentido. Incluso recuerdo casos de este tipo. Entonces, hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente siente el enfermo? Yo mismo puedo decir que cuando he tenido cerca o muy cerca a una persona querida con una enfermedad muy grave y he recibido mensajes de este tipo, a mí no me han ayudado en nada. Como mucho me han generado indiferencia. Lo que me han ayudado son otras cosas. Y afortunadamente siempre he estado muy bien rodeado. Pero este tipo de frases o de mensajes, a mí personalmente, no me han ayudado, ¿no? Y además hay otra cuestión. Y es que, y esto me acuerdo de un ejemplo de una mujer que en una entrevista de radio, ¿no? Es decir, cuando tú dices tanto, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien, el otro puede pensar que necesitas demasiado que las cosas vayan bien. ¿Y si no van bien? Recuerdo una mujer que la entrevistaba en un programa de radio, una persona muy cabal, además era relativamente joven, que decía, cuando recibo todos estos mensajes, mi sensación
es que solo me queréis curada, que necesitáis que me cure. Pero, ¿y si no me curo? Tengo la sensación de que no vais a ser capaces de estar a mi lado, porque estáis condicionando que todo vaya bien. ¿Se entiende? Es decir, esto no es juegos de palabras, son juegos de intenciones. Y esto lo explicaba esta mujer de una manera clarísima, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que, salvo excepciones que las debe haber, a la mayor parte de enfermos este tipo de mensajes no les ayudan. Bueno, pues entonces habría que pensárselo un poquito, ¿no? Lo que sí les ayuda es saber que les vas a acompañar de manera incondicional. Que por supuesto que quieres que vaya bien, que tu deseo es que todo salga bien. Pero que al mismo tiempo que te manifiesto mi deseo de que vaya bien, te manifiesto mi voluntad de que voy a estar a tu lado, pase lo que pase. Entonces, claro, no es lo mismo decir todo irá bien que decir confiemos en que todo vaya bien. Y cuando te preguntan, me voy a curar, ¿verdad? No es lo mismo decir, sí, seguro que te vas a curar, cosa que no sabes, y que luego te pueden echar en cara, que decir, confiemos en que te cures, vamos a hacer todo lo posible, con lo cual dejas una puerta abierta. Porque el otro es un adulto que tiene que gestionar su propia incertidumbre. Entonces, claro, vienen los defensores de la esperanza, ¿no? Bueno, pero es que al enfermo hay que darle esperanza, ¿no? Esté como esté, hay que darle esperanza. Vale, la pregunta es, ¿este tipo de mensajes realmente transmiten esperanza? Se lo hemos preguntado a ellos. ¿Realmente transmiten esperanza? ¿Y qué pasa cuando, claro, cuidado, habrá situaciones en que todo irá muy bien? Entonces esto, pues bueno, ya no hay caso, ¿no? Pero bueno, ¿y si no va tan bien? ¿Y si va mal? ¿Qué pasa con eso entonces? ¿Qué pasa con esa supuesta esperanza que ahora se da con un frontón contra la pared? Y se revuelve. Es decir, si ponemos la esperanza en los hechos, en que te cures, en que salgas adelante, en que sobrevivas, en que pase A, en que pase B, cuando no pasa, estamos todos condenados. El enfermo y nosotros, condenados a la decepción y condenados a la desesperación, porque lo estamos condicionando todo a que las cosas salgan de una manera concreta. Entonces, eso, que en el mundo médico se entiende mucho como esperanza, porque hay que dar esperanza, bueno, hay que pensar muy bien lo que decimos. Y sobre todo hay que pensar si esa esperanza es real. Repito, cuando la esperanza se pone en los hechos concretos y sobre todo cuando son, si no improbables, por lo menos poco probables. ¿Vale? Y ya sé que es una frase hecha que sale sola. Y en una situación aguda, en una situación, por ejemplo, un accidente, pum, alguien tiene un accidente en la calle, vas a atenderle, ves allí un desastre, pero le dices, tranquilo, que todo va a ir bien. Bueno, eso sale solo en ese momento y está mucho más justificado, ¿no? Pero cuando has tenido días, semanas o meses para pensar lo que vas a decir, pues hombre, igual tendrías que decirlo de manera un poco distinta y de manera más fiel a lo que realmente sientes que quieres decir. Cuida las palabras que dices, no caigas en el automatismo, ¿no? Esto es como el que va al tanatorio y dice, el tiempo todo lo cura, una frase hecha que no sirve para nada y que como no sabes qué decir, pues lo dices, ¿no? Digo esta como podría decir otras, ¿no? Pues si no sirve, no lo digas, no lo digas. Una de las claves de todo esto es cómo nos relacionamos con el sufrimiento, ¿no? A grandes rasgos podríamos decir que ante una situación de dificultad importante, como puede ser una enfermedad grave o una gran pérdida, el sufrimiento podríamos agruparlo como en dos paquetes imaginarios, ¿no? Uno de los paquetes estaría relacionado con todos los miedos que se desencadenan. El miedo a la enfermedad, el miedo al dolor, el miedo a la incertidumbre, al qué va a pasar, a entrar en un territorio desconocido, el miedo a perder la autonomía, el miedo a que mi orden de vida se va a volver totalmente trastocado y del revés, el miedo a las secuelas que me puedan quedar, el miedo a las secuelas a nivel económico, el miedo a perder el trabajo, el miedo a sufrir, el miedo a morir. Todo esto estalla como una bomba.
Pero estos miedos, que son anticipados y la mayor parte no se van a cumplir, se pueden combatir mediante un buen acompañamiento, de la escucha auténtica, mediante la presencia incondicional, mediante esa conexión empática persona a persona, que hace que el otro poco a poco vaya elaborando, se vaya sintiendo más seguro, y luego desde el conocimiento, que ponga luz allí donde hay ignorancia para que la imaginación no se dispare tanto. Y desde ese conocimiento, puesto mucho por profesionales, pues ayudar a que la toma de decisiones sea mucho más discernida y atinada. Y ese miedo es el que se puede así regular y se hace disminuir el sufrimiento para que la persona no se sienta tan sola. Pero el otro paquete depende de la resistencia. Depende de la resistencia, de la no aceptación. La resistencia y la no aceptación aumentan siempre el grado de sufrimiento y además nos empujan a buscar las soluciones fuera. Tengo que buscar una solución. Voy a ver aquí, voy a ver allá, pero la solución no la buscamos dentro, la buscamos fuera. Pues esta resistencia es la que está contenida en el todo irá bien y sus sinónimos. En resumen, para acabar esta primera parte, que la frase todo irá bien y similares contiene una parte de negación y de rechazo. Rechazo a que las cosas no salgan bien. Contiene una parte de miedo a enfrentarse con la realidad. Y contiene también una parte de infravaloración de la capacidad del otro para asumir la realidad y de la nuestra para acompañarle en esa realidad. Todo eso no es más que una muestra de ese pensamiento dominante que ya he comentado al principio, que rechaza el sufrimiento en todas sus formas, cosa que acaba generando más sufrimiento. Por tanto, como primera conclusión, no sería una mala práctica que antes de decir todo irá bien o algo parecido, contáramos hasta 10 y pensáramos si realmente es eso lo que queremos decir, o si en realidad queremos decir otra cosa parecida, pero que sea más afín a lo que realmente queremos transmitirle al enfermo o a la persona que está en una situación de dificultad. Porque ya he dicho que las palabras tienen su peso y no es igual cualquier cosa que digamos. Bien, muy distinto es el sentido de la frase todo está bien. Todo está bien, que estaba en el título de la charla. Para empezar, nos vamos a situar en el presente, no en el futuro. Todo está ahora bien. Vuelve a ser una afirmación. Pero en este caso no es una afirmación sustentada en el deseo de que pase algo, sino sustentada en la percepción de alguien que siente que las cosas están bien como están. Y lo dice en tiempo real. Porque cuando yo digo todo está bien, es que yo lo estoy viviendo así. Por tanto, en este caso sí que es real. No es una suposición, no es una proyección. No, lo siento ahora. Y por lo tanto, en este caso sí que es una certeza. No es un deseo, es una certeza. Siento que todo está bien. Cuando decimos todo está bien, o algo parecido, vamos mucho más allá de la hora. Nos hemos situado en el presente, pero vamos mucho más allá de la hora, de lo que está sucediendo ahora. No pretendemos controlar los hechos. No condicionamos el futuro bien a que ocurra lo que nosotros queremos que ocurra, sino que estamos dispuestos a acoger lo que ya es y lo que venga. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desde el convencimiento, desde la creencia, desde la confianza de que está y estará bien así, tal como es. Claro, esto es una visión radicalmente distinta, me he ido al otro extremo, ¿no? Pero lo hago intencionadamente. Ya he dicho al principio que entre medio podemos poner toda la gama que queráis, pero vamos a irnos al otro lado. Para ver esto así, la visión de la vida no se puede limitar a la vida biológica, sino que implica una visión más trascendente y más espiritual de la vida. Y esta es una de las grandes diferencias. Cuando hablábamos de expectativa, nos estamos refiriendo a lo tangible
Y cuando hablamos de esperanza desde esta visión de la esperanza, hablamos de lo intangible. Por tanto, nos movemos en dos ámbitos diferentes. Desde esta perspectiva, renunciamos al control. Un control que, por cierto, no hemos tenido nunca. O sea, nos hacen creer que tenemos el control de todo lo que pasa, ¿no? Pero en realidad tenemos control sobre pocas cosas. Nosotros vamos planificando y luego la vida va decidiendo por otro lado. Entonces, cuando yo acepto que no tengo el control, o por lo menos que no lo tengo todo, entonces es cuando soy capaz de dejar fluir la vida, de no querer dirigir absolutamente todo como a mí me da la gana, sino que soy capaz de dejar fluir la vida. Por tanto, ya no contemplo los acontecimientos como una defensa a ultranza de lo inmediato, de lo tangible, de lo más terrenal, sino que contemplo los acontecimientos, la vida, desde una visión mucho más global, más multidimensional, y que no limita la vida al tiempo lineal que nos dure, sino que va más allá de eso. Desde esa perspectiva es cuando puedes vivir con serenidad y desde la confianza que pones en manos del destino, en manos de la vida, en manos del universo, en manos de Dios, en manos de lo que te parezca. Desde esa confianza es como puedes afrontar estas situaciones con serenidad y con esperanza. La esperanza, vista así, deja de ser esperar a que ocurra algo concreto, sino que es algo mucho más sutil. Es una confianza sutil, pero al mismo tiempo firme, que da lugar a un optimismo ante la vida. Pero no el optimismo de quien cree ingenuamente que todo va a salir como a mí me gustaría, sino de quien cree firmemente que lo que ocurra será para bien, aunque no lo entienda. Claro, dicho así, es evidente, la esperanza entendida así, o este tipo de esperanza al que me estoy refiriendo, estará muy vinculada a nuestras creencias, a nuestra visión del mundo, a nuestra cosmovisión de la vida. Y desde ahí al convencimiento, si lo tenemos, de que nada ocurre porque sí, de que esto no es un juego de azar, de que nada ocurre porque sí y de que todo acaba teniendo un sentido, aunque ahora no se lo veamos en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio del sufrimiento. Y ese convencimiento es el que te puede permitir abandonarte confiadamente y lo que se dice vulgarmente soltar las riendas en lugar de querer controlarlo todo. Y entonces las cosas cambian de manera radical, ¿no? Porque es muy diferente enfrentarte a esto queriendo controlarlo todo que entendiendo que muchas cosas no las vas a controlar. Vas a controlar aquello que puedas, pero el resto vas a dejar entendiendo que lo que sea será para bien. Claro, a esta esperanza, desde luego no se llega desde aquí. No se llega desde la racionalidad, no se llega desde la argumentación lógica. Es una esperanza que no habita en el cerebro cortical, habita en otro lugar. De hecho, desde lo racional nos puede parecer, lo que estoy explicando, esto es imposible. Esto está solo reservado a 4 piraos elevados y el resto nos vamos a quedar con la primera parte por mucho que la hayas criticado, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo, porque con este tipo de esperanza, sucede como ocurre con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es experiencia, no es manual de teoría. La espiritualidad que se sustenta en un manual de teoría es como la primera casa de los 3 cerditos. Al primer soplo de aire se va al suelo. La espiritualidad es experiencia y esto también. Cuando uno ha experimentado esta esperanza, esta sensación de todo está bien, o ha visto a un testimonio, ha visto a alguien que lo ha experimentado y te lo transmite, te das cuenta de que es verdad. Te das cuenta de que es verdad y por tanto si es verdad, ¿cómo no voy a creer en ello? Pero es a través de la experiencia, ¿no? Y os compartiré algo personal. Hace año y medio más o menos yo estaba viviendo los últimos días de vida de mi madre.
junto con mis hermanos, con mi familia. Era una situación muy difícil y muy dura porque todo se precipitó a una grandísima velocidad. Los acontecimientos nos atropellaron y cuando los acontecimientos te atropellan, no te los esperas y van mucho más deprisa de lo que te están diciendo los médicos, tu capacidad de adaptación es mucho menor. Porque es que, claro, vas con el gancho aquí, ¿no? Y los últimos días, que fueron 4 días que pasó en casa, bueno, estábamos con un impacto emocional muy importante los hermanos. Y adaptándonos haciéndonos a la idea de algo que pocos días antes, no diré que no se nos hubiera pasado por la cabeza, pero casi. Pues en medio de todo esto, yo recuerdo que mi hermana, en un momento dado, dijo, pues yo a pesar de todo, siento que todo está bien como está. Y era una frase que le salió del alma, que le salió como una especie de certeza instintiva que le salía de dentro, ¿no? Y yo pensé, pues tienes razón, es así, yo también lo siento así. Y claro, aquello era sorprendente por el momento, por la situación e incluso por quien lo decía. Y visto desde fuera podía parecer una locura, porque es que desde el punto de vista biológico todo estaba saliendo rematadamente mal, no podía salir peor. Y sin embargo, la sensación que teníamos era de que todas las piezas iban encajando sutilmente. Y hasta me atrevo a decir que esas piezas eran como movidas por esos hilos invisibles en los que yo creo, y que algunos de esos hilos los movía mi propia madre. Y esa sensación nos acompañó en esos últimos días y nos acompañó en los días siguientes. Y fue una ayuda para hacer cada uno su proceso de duelo. Y desde fuera era bastante incomprensible, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero si hace 4 días tu madre estaba bien. ¿Y cómo no le vas a decir, no, todo está bien, porque entonces aún te sacuden, ¿no? Pero esta era la sensación que teníamos. Por tanto, para mí es una certeza, es una verdad, ¿no? Recuerdo también el testimonio de un médico, vi una entrevista que vi, un médico en un hospital de una ciudad española, que un día, estando trabajando, tuvo un ictus. Se quedó paralizado, sin poder hablar, y claro, como médico que era, internista, empezó a procesar rápidamente lo que le estaba pasando. Se dio cuenta de que podía morir. Y de que si no moría podía quedar con unas secuelas muy graves, porque claro, él estaba entendiendo lo que le estaba pasando. Es el problema de ser médico. Y entonces explicaba que en lugar de entrar en pánico, sintió una paz enorme y sintió que todo estaba bien como estaba. Y no acababa de saber de dónde le salía esto, pero todo está bien así. Si me he de morir ahora, pues me muero. Y si pase lo que tenga que pasar, pase lo que pase, estará bien así. Era muy impactante el testimonio. Es otro testimonio real. Si nos vamos al extremo y hablamos de personas, por ejemplo, que han experimentado una ECM, una experiencia cercana a la muerte, es decir, que han tenido una parada cardiorrespiratoria y en el tiempo que les han reanimado han hecho un viaje, se han asomado al otro lado y luego han podido volver cuando les han reanimado para explicar lo que han sentido, pues lo que han sentido es esto, que todo estaba bien. Desde una comprensión profunda de que todo tenía un sentido y que todo estaba bien así. Igual que estaba bien el hecho de volver, ¿no? Entonces, es esta sensación de que todo está bien, aunque a mí ahora me esté causando molestias, dolor, sufrimiento y estén pasando cosas que no entiendo, ¿no? Pero voy más allá. Y esto les pasa también a muchas personas, a no pocas personas, cuando llega al final de su vida. Que hacen este clic, que conectan con su dimensión interior y de repente sienten que efectivamente todo está bien. Que no tienen miedo, que no hay motivo para tener miedo. E incluso lo transmiten a sus familiares. Y que lo que sienten en ese momento va más allá de si voy a sobrevivir o no. Va más allá de esto. Y es una esperanza completamente distinta. Naturalmente que estos últimos casos que he explicado es lo más extremo. Pero eso mismo se puede trasladar a situaciones no tan extremas, en las que podemos llegar a aspirar a vivir situaciones difíciles
desde ahí, ¿no? Por tanto, visto así, yo titulaba, ¿no? Todo está bien o la auténtica esperanza. Yo no digo que esta sea la única, verdadera, por supuesto que no, pero para mí es la más elevada. La verdadera esperanza desde este punto de vista es una esperanza madura, no es una esperanza infantil, de que me pueden vender cualquier cosa para que me tranquilice, y se la compro, pero pasado mañana me daré cuenta de que me han timado. Eso para mí no es esperanza, eso es falsa esperanza. Y os aseguro como paliativista que soy que las falsas esperanzas tienen consecuencias después muy graves para todos. O sea, son pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces es una esperanza madura que pone luz donde parece que solo había oscuridad, que deja detrás las sombras porque elige la luz, que surge de dentro, no de fuera, de dentro, de la interioridad, que no busca controlar, de hecho renuncia al control, que depende de uno mismo y depende de su propia relación con su dimensión interior o espiritual, que no te la pueden administrar desde fuera, y menos en forma de una mentira o de una medio mentira. Es una esperanza que ya no depende de los hechos. Lo que decíamos antes, cuando depende de los hechos, quiere decir que si no sale como tú quieres, ya estamos. No depende de los hechos porque va más allá de los hechos. Otra cosa es que yo preferiría que sucediera esto, pero no condiciono mi bienestar o mi sentido de la esperanza a que suceda esto, sino que estoy dispuesto a que suceda otra cosa. No esperamos, por tanto, nada en concreto, sino permitimos que las cosas puedan fluir desde la confianza, desde el agradecimiento a la vida, a la gente, a la divinidad, a quien a ti te parezca, desde la apertura de abrirme a que suceda lo que tenga que suceder y por supuesto desde la libertad, porque esto te hace muchísimo más libre. Es una esperanza que tampoco depende de los demás, no depende de los médicos, no depende de los demás. Lo que ocurre es que los demás, si hay alguien que me acompaña bien, me puede ayudar a mí a conectar con esa esperanza, a saber mirar hacia el lugar adecuado para hacer esa conexión. Un buen acompañamiento espiritual te puede ayudar a conectar con esta esperanza. Por tanto, es un tipo de esperanza que siempre es posible. Por mal que estén las cosas, siempre es posible esta esperanza, porque no depende de los hechos, no depende de si vas a sobrevivir o te van a curar o se va a cronificar, o no depende de eso. Y entonces, claro, diréis, ya lo he dicho antes, ¿no? Oye, claro, esto solo está reservado para los místicos y para gente, pues bueno, que está en una categoría, ¿no? En división de honor. No es verdad. No es verdad. Todos tenemos la posibilidad de conectar con este tipo de esperanza. Porque todos tenemos una dimensión espiritual. Unos la tienen más trabajada que otros, más madurada que otros, pero hay personas que hacen esta conexión al final. Es cuestión de que alguien te ayude a mirar en la dirección adecuada, ¿no? Por tanto, la posibilidad de conectar con este tipo de esperanza siempre está. No siempre son personas súper trabajadas y elevadas espiritualmente las que consiguen esto, sino que a veces las cosas sencillamente suceden, fluyen, ¿no? Como ocurrió en nuestra casa, en el ejemplo que os he explicado antes, ¿no? Voy acabando. Dice Pablo Dors en la biografía del silencio que podemos vivir sin pelear contra la vida. Desgraciadamente es lo que solemos hacer, pelearnos contra la vida porque nos empujan a ello. Como constantemente nos están haciendo sentir que estamos amenazados, nos meten miedo por aquí, nos meten miedo por allá, nos empujan a que controles por aquí, controles por allá, pues claro, así vivimos en un constante fragor de batalla, y si no lo haces te llaman tonto. Pero es que para no estar en esta permanente pelea, que nos hace sufrir y mucho, es necesario que confiemos más en la vida. Y es necesario que rebajemos nuestra pretensión de control y de planificación de la vida, de la nuestra y de la de los otros, que también nos encanta planificar las vidas de los demás. Y es necesario que hagamos oídos sordos a los cantos de sirena que nos dicen que no, que hemos de controlar, que hemos de planificar
y que etcétera, etcétera, ¿no? La resistencia nos hace sufrir más a todos y la no aceptación también. Y por eso, como último mensaje, practicar, entrenar, todo en esta vida lo hemos de entrenar, todo lo que es difícil lo hemos de entrenar, entrenar la idea de que todo está bien, practicarla cuando estemos ante una situación complicada, que no tiene por qué ser una situación dramática, no hace falta esperar a la última situación, sino ante situaciones complicadas, plantearnos, ¿soy capaz de afirmar todo está bien? ¿Soy capaz de sentir que todo está bien? ¿Soy capaz de no intentar controlarlo todo y cambiarlo todo, sino dejarme llevar un poquito? Esto no nos convierte en unos ilusos, en unos happy flowers, no nos convierte en esto, es el camino para ir madurando como personas, para ir madurando espiritualmente y desde luego estoy convencido que es el camino para vivir más en paz con nosotros, con los demás y con la vida. Y por último, es un camino que sin duda nos ayuda a ser más libres y a vivir más felices, que en el fondo es lo que todos deseamos. Y con esto concluyo la charla. O sea que son ya he hecho un poquito más de lo que pensaba, pero entonces, pues bueno, si os parece, abrimos unos minutos para que podáis hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación que queráis hacer. Sabéis que hay una aplicación para poder levantar la mano, porque así entonces yo lo veo. Si no, pues tendréis que abrir micro directamente y, y hablar, ¿vale? Pues abrimos el turno para quien quiera. Hola, Juan Hola, Carlos. hola, ¿qué tal, Es Blanca? perdona que con el móvil y no sé levantar la mano, la levanto Vale, vale, físicamente. vale. Bueno, me ha parecido fantástico todo lo que has dicho, sobre todo porque es muy real y son cosas que vemos, no te digo a diario, pero sí muy a menudo, ¿no? Y esto de la esperanza es un temazo, porque realmente te das cuenta de que muchas veces los familiares, como tú dices, con el ánimo de ayudar, ¿no? Pues transmiten estos mensajes y a veces incluso entre los mismos familiares dan mensajes que no están armonizados entre ellos. Igual por la mañana la hija le dice una cosa, por la tarde el hijo le dice otra en otra línea, con lo cual eh, provoca muchísima soledad a la persona y a veces también incluso se han de esforzar como para no decepcionar Mm, a los familiares, ¿no? Que dices, añadido a la situación difícil que están pasando, también tienen este sufrimiento añadido de, jo, me sabe fatal que mi hijo me haya dicho esto, porque en el fondo es lo que está esperando, ¿no? Como que tienen como muchísima pena añadida, ¿no? De no defraudar, de no decepcionar. Eh, Gracias a Dios muchas veces se pueden reconducir estas situaciones, pues hablando y compartiendo, ¿no? Con los familiares y la verdad es que pues se consigue muchas veces, ¿no? Pero sí que es verdad que de entrada pues nos sale esto de querer como consolar y a veces, casi siempre es para ayudar, pero también hay veces que detectas que es porque la propia persona tiene un problema para aceptar lo que está pasando realmente, ¿no? Y claro. también pues a ellos realmente aceptar que no hay solución, no hay solución de este tipo, hay otras Mm, soluciones, ¿no? Pero no de este tipo. Y también me ha gustado mucho esto que has dicho, que este sentimiento de que todo está bien no tiene nada que ver con el desarrollo, elevación espiritual que uno haya podido tener, para nada. Es algo mucho más intuitivo, visceral, experimental, eh, muchas veces llevado por personas que a lo mejor ellos a raíz de la muerte de un ser querido que siguen sintiendo presente, ¿no? mm, Esto a veces lo comparten y es tal cual, ¿no? Dicen, yo como sigo sintiendo presente a mi madre, pues yo, aunque no sea religioso, a veces siento que esta persona continúa conectado a mí, ¿no? Normalmente pues la madre o el padre. Entonces, ¿por qué yo no voy a poder también claro, seguir conectado con mis hijos o con mis familiares? Bueno, pero muy que bien, está muy chula esta diferencia que has hecho entre todo irá bien y el todo está bien, ¿no? muy bien. Ah, muchas Gracias, gracias. gracias, Blanca.
¿Una cosa más? ¿Queréis comentar, preguntar? Ana, adelante. Bueno, me animo. Tenía muchas ganas de verte, que llevábamos mucho tiempo. Y bueno, sí quería compartir que en estos momentos, bueno, yo me formé en el País Vasco con Juan Carlos en la Fundación Vivir un Buen Morir y llevo haciendo acompañamientos y en estos momentos, hace mucho que no nos contamos cosas, Juan Carlos, y estoy con un caso que me llegó directamente de la directora de la residencia Zarauz, que es una mujer que aparentemente de salud estaba bien, pero con un sufrimiento existencial terrible porque entró en la residencia con una orden de alejamiento de su hijo por malos tratos. Su hijo es una persona ya con 60 años drogadicto y bueno, pues esta mujer estaba sola y llevo con ella, en febrero voy a hacer 2 años y hemos estado un año de, para qué, con una angustia. Además, era un caso de decir, no ha perdido la cabeza, pero en cualquier momento va a perder porque no, su sufrimiento es existencial. Y bueno, después de un año de acompañarle poniendo en práctica todo lo aprendido, que fue mucho, la verdad es que hemos pasado ahora a que es feliz, tiene una esperanza de vida, ha hecho ya las paces con la iglesia, con todo, y cuando voy a buscarle, se preocupa en pintarse los labios, entonces considera que todo está bien desde sus limitaciones. Por eso también he puesto una frase que en su día se la oía a Fidel Delgado, no es mía, de que también todo está bien, aunque en parte parezca mal, porque su situación sigue siendo la misma. Pero ha pasado a verdaderamente ser una mujer con esperanza. Tiene 88 años, ¿eh? Y es que su sufrimiento era existencial y además de, fijaros hasta el extremo, que el año pasado cuando la lotería de la residencia le dije para coger una participación y su frase durante un año era ¿para qué? Y le dije, a ver, Arantxa, si nos toca, vamos a salir en la tele y te van a entrevistar y solo por no pasar vergüenza. Y este año me dice, oye Ana, ya me he memorizado el número y yo me lo sé. Y le digo, no, pero tenemos que comprar la papeleta. Entonces, tiene la ilusión y además, bueno, es una mujer que además tiene dinero. Lo que está es sola y bueno, era un ¿para qué vivir? A que ahora Muy bien. Ahora es una mujer de 88 años con esperanza y ha sido desde el silencio, a ver, desde aceptar y no forzar, ¿eh? Claro. Desde lo que tú dices, de un acompañamiento, de no vas a estar sola, me tienes a mí y bueno, que lo que dices tú, que no es para los iluminados, porque esta mujer no, no tiene una formación, pero es algo innato. Si verdaderamente empiezas a tener esperanza, pues es sencilla, es como la vida. Y me ha parecido espectacular. Tenía muchas ganas de volver a oírte. Gracias, Ana, gracias. Es importante la frase esta que has apuntado, que aunque sea de Fidel Delgado, ¿no? Es decir, todo está bien aunque parezca que no lo está. Es que no es las cosas, los hechos están bien, es yo lo vivo así. Al fin y al cabo, cómo vivimos las cosas es lo importante, no los hechos. Los mismos hechos, hay gente que los vive fatal y gente que los vive esperanzadamente. La cuestión es dónde nos queremos posicionar, ¿no? Muchísimas gracias. A ti. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Esther, te veo levantar. Sí. Pues adelante. Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, era charla súper clara y bueno, y profunda a la vez, o sea que gracias. Y quería comentar que realmente para tener esta esperanza tan profunda hay que tener, bueno, o sea, una vivencia y hay que tener un subjectum, ¿no? Porque si no, ciertamente, pues es difícil, ¿no? Y quería poner el ejemplo de una amiga de mi hijo mayor que tiene 33 años, que, bueno, pues hace poco, igual un par de meses, que le han detectado esclerosis múltiple, ¿no? Y la verdad es que tuvo una reacción tan bonita, tan madura, tan esperanzada. Bueno, pues me han detectado esto, bueno, una chica que siempre
estaba bien, ¿no? Me han detectado esto, va a ser mi nuevo compañero de vida, os lo digo a todos porque, bueno, porque confío en que me acompañéis. Bueno, la verdad es que una lección de madurez, de profundidad y de esperanza que llama la atención. Una niña, bueno, una chica de 33 años y bueno, o sea, lo quería compartir con vosotros porque yo creo que está en esta línea. Muy bien. Gracias, Esther. Ujú. ¿Alguien más? A ver, veo una mano. Peter. Sí, hola, ¿qué tal? Perdón, Soy José Luis. Luis. José Luis, adelante. Y luego tú, ¿Qué tal, Peter. Juan? Adelante. Juan Carlos, nada, muchas gracias. La verdad es que me ha encantado, como dicen las compañeras, tu exposición y bueno, esos dos extremos de los que hablabas, ¿no? Con la posibilidad de que haya entre medias, pues, otras opciones. Pero sí que, bueno, quisiera hacer hincapié que me parece muy importante a la hora de acompañar esa autenticidad, ¿no? Esa autenticidad que está detrás del mensaje de todo está bien y que puede ser más inauténtico y al menos es más para desconfiar el hecho de que todo saldrá bien, todo irá bien, ¿no? Es decir, poniéndose en la postura bueno, de los que somos o de los que pretendemos hacer un acompañamiento pues efectivo y eficaz, ¿no? Y entonces descubrirnos como también sorprendidos y dejándonos sorprender, ¿no? Desde esa autenticidad. Yo creo que, bueno, me ha parecido brillante, la verdad. Muchas gracias. Gracias, José Luis. ¿Alguien más? Peter, has levantado la mano, pues abre el micro y adelante. ¿Me escucháis, no? Sí. Bueno, primero, muchas gracias por esta charla. Yo quería añadir que podemos aprender de la gente que está muy, muy al final de un proceso difícil. Normalmente ellos te transmiten ya esta esperanza o la idea que todo está bien. Yo lo he vivido varias veces con gente que realmente ya no tienen esperanza. Normalmente llegan a la conclusión que todo está bien. Y esto, la escucha, yo creo que es importante en este sentido, de no tener nosotros algo que aportar, sino escuchar a lo que ellos aportan, ¿no? Muy Y bien. eso era... Muchas gracias. Gracias, Peter. ¿Algo más? Levanto Marta. esta mano. Sí, hola, Sí, nada más, buenas noches. Marta, Muchas andaban. gracias, como siempre, por unas espléndidas palabras. Y bueno, pues como siempre es aplicable totalmente. Yo creo que generar falsas esperanzas no es lo que más nos ayuda, ni a nosotros ni al que está pasando un problema. Y creo que es algo que tenemos que aprender a aplicar. Es una enseñanza de vida, como siempre, como todo lo que tú explicas, y muy, muy, muy adecuado sobre todo al momento que estamos viviendo todos y que podemos tener 50 casos a nuestro alrededor, tanto para las personas que hacen acompañamiento como para las personas que tenemos próximas en la familia o en los amigos. O sea que muchas... Ahí, se ha ido el sonido. Gracias, Marta. Carmen. Muchísimas gracias también, como los demás compañeros, me ha encantado. Estaba deseando escuchar esta conferencia. Yo estaba muy de acuerdo cuando has puesto el testimonio de tu madre, que me ha recordado mucho la forma en que mi padre trascendió también, el 2 de noviembre hace 4 años. Y es cierto lo que dices, al menos por mi experiencia, que realmente personas que aparentemente no pueden parecer espirituales, en el momento de irse, lo son y son maestros, te enseñan realmente y como ha dicho Peter, desde un silencio te están enseñando el camino, te están enseñando la forma de irse y te lo están diciendo, te están ayudando. La sensación que tenemos es que los que estamos fuera tenemos más miedo que la misma persona que se marcha. Yo creo que en el momento en el que te estás marchando hay como una aceptación y precisamente la frase de todo está bien
todo está bien como está, porque es como tiene que estar, tanto con un final feliz como un final no tan feliz, objetivamente hablando, claro, porque qué es feliz y qué no es feliz para cada persona, ¿no? Entonces, todo realmente está bien. El estará bien, yo creo que puede incluso crear más incertidumbre y más angustia a la persona que se está marchando, muchísimo más. Porque en la afirmación aceptas, fluyes y realmente aceptas lo que está sucediendo, pase lo que pase, y que todo está bien como está. Así que muchísimas gracias por compartir. Gracias a ti por tu testimonio. Gracias. ¿Algo más? Bien, pues si os parece lo dejamos aquí, son las 8:05 pasadas. Pues muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación. La charla la colgaré para que la pueda ver más gente, pero en fin, ha sido un placer teneros, además son muchas caras que conozco, o sea que nada, espero que os resuene todo lo que hemos hablado aquí, lo que habéis compartido algunos de vosotros y pues nada. Para adelante, a seguir con esperanza de la buena. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Pues buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, Juan Carlos y a todos. Adiós. Gracias, adiós. Gracias.